un 75%. Esto indica que es un patrón. ¿Qué patrón es? Restrictivo. Obstructivo. Ya van levantando la mano. ¿Quién puede explicar por qué es un patrón obstructivo? ¿Nadie? Para que sea un patrón. No podemos definir que es un patrón obstructivo porque nos dice que es post Si fuera post-broncodelar con estos datos. Sí, podría ser eso. ¿Qué valor tiene que se tener ese encuentra menos paciente? del 70%. ¿Viste? Puede ser un patrón. Porque con estos dos sacamos que es un patrón obstructivo restrictivo. Este sí cumple y este. Muestra su espirometría. Este tiene que ser menor del 80% y menor del 70%. En el caso del. Depende, porque de bueno, sí, restrictivo 70%. la capacidad vital forzada tiene que ser más del 80%. Ahí es un patrón obstructivo. Como evidencia de destrucción leve, en la radiografía del tórax se observa unas radiopacidades heterogéneas con tendencia a la confluencia predominio del campo pulmonar superior izquierdo. Ante los hallazgos en la radiografía del tórax, se le interroga al paciente, quien refiere trabajar en un taller familiar con pulido de medallas. 10 horas semanales durante 10 años. Se solicita tomografía de tórax en la cual se evidencia masas bilaterales en segmentos posteriores de los lóbulos superiores, con bordes espiculados. En la tomografía que vamos a ver más adelante se va a poder ver todos estos signos que menciono. Tractos fibrosos cicatrizales heterogéneos con calcificaciones que miden 58 por 35 y el otro 35 por 28. Estas imágenes están asociadas a bullas, masa enfisema y adenomegalias mediastinales bilaterales con calcificaciones. Bien, y aquí vamos a ver en la radiografía a nivel del lóbulo superior izquierdo. Vamos a encontrar opacidades irregulares que se están tendiendo a juntar, se podría decir, ¿no? Entonces, esto es por un mecanismo de coalescencia entre esas lesiones nodulares que ha mencionado antes el hallazgo radiológico. Y a nivel de la tomografía, podemos ver de manera más clara la coalescencia de estas lesiones nodulares. A nivel del lóbulo tanto derecho como el izquierdo. En ventana, en este caso, en ventana pulmonar y en este caso en ventana medias. Sí. Algunas preguntas sobre el caso clínico. ¿Cuáles son los factores de riesgo que presenta el paciente? ¿Alguien? ¿Edad otro? Exabaquismo. Lo más importante, creo, en caso de esta enfermedad ocupacional es que es extabaquista, ¿no? Porque va a aumentar, uno, la morbimortalidad de la enfermedad, la progresión. ¿Qué examen complementario le solicitamos? Radiografía. Nadie tiene una radiografía, una tomografía, un hemograma, un beca. Cuando son enfermedades ocupacionales, para hallar el agente causal, es importante la historia. En este caso, hay 3 pilares para el diagnóstico de la mayoría de neumoconiosis. Lo primero es tener en la historia la exposición ocupacional. Lo segundo es tener los signos radiológicos que sean propios de la enfermedad. Y lo tercero es excluir otro tipo de patologías u otro tipo de agentes causales. ¿Cuál sería la sospecha del diagnóstico actual de este caso clínico? Con los signos radiológicos. Pero relacionando más a claro, con el patrón obstructivo podría ser. Relacionándonos más a neumoconiosis, enfermedades pulmonares ocupacionales, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Qué neumoconiosis por los signos radiológicos? Por el patrón obstructivo. El patrón obstructivo se puede también añadir a que el paciente pues, es tabaquista.
Ya, más adelante, hablando de la teoría, van a identificar a este paciente con muchas características que tiene propias a una silicosis. ¿Por qué? Primero por la lesión. La silicosis, no adelanto mucho el tema, es una enfermedad fibronodular difusa bilateral, ¿no? Va a tener a nivel de... La mayoría de pacientes están asociados a ese hábito de fumar. Y por lo tanto la espirometría presenta este tipo de patrones obstructivos. En ocasiones también puede presentar un patrón mixto, tanto restrictivo como obstructivo. La siguiente diapositiva. Y a nivel tanto tomográfico como radiológico, estas van a ser los signos característicos de esta enfermedad. La coalescencia de estos nódulos por la misma progresión de la enfermedad. Estos nódulos forman esta masa y esa masa, esa fibrosis masiva progresiva puede llegar a cavitar y un paciente con silicosis progresiva puede presentar hemoptisis. ¿Cuál sería el procedimiento diagnóstico de certeza, sabiendo que para definir que este paciente tenga una silicosis? Un lavado bronquialveolar. Es un lavado bronquialveolar para diagnosticar, en este caso, la lesión que ha presentado este tipo de pacientes. Pero lo primero, cuando un paciente entra con alguna enfermedad pulmonar ocupacional, es la radiografía y luego las pruebas funcionales pulmonares. La prueba de la caminata, la difusión pulmonar de monóxido de carbono y también la espirometría. Es muy importante. Por última pregunta, ¿cuál sería el tratamiento terapéutico? En este caso, como tratamiento terapéutico para silicosis, como tal no hay. La mayoría de neumoconiosis son prevenciones, primaria, secundaria y terciaria, las cuales vamos a avanzar ya en la teoría. Bueno, y este es un caso clínico sacado de la Revista Americana de Medicina Respiratoria. Bien, ahora vamos a hablar sobre qué es la neumoconiosis. La neumoconiosis son enfermedades pulmonares causadas por la inhalación prolongada del polvo inorgánico. Dentro de estos vamos a tener a los siguientes agentes. Tenemos al sílice, que va a provocar silicosis, al carbón, que va a provocar neumoconiosis en trabajadores del carbón, o también llamado atracosis o enfermedad del pulmón negro. También tenemos al polvo mixto, que es una combinación del sílice con el carbón. También el asbesto, asbestosis. También vamos a hablar de la neumoconiosis por talco, de caolín, por mica, y también vamos a hablar sobre la actividad laboral relacionada a cada neumoconiosis, su histología y su radiología de tórax. Siguiente, por favor. Bien, vamos a empezar con la silicosis. La silicosis va a ser una enfermedad pulmonar fibronodular difusa crónica, como ya lo mencionó mi compañero. El sílice va a ser un mineral natural y el componente principal de la mayoría de las rocas y también del suelo terrestre. Esta se va a clasificar en cristalinas y no cristalinas amorfa. Dentro de las cristalinas vamos a tener al cuarzo, cristobalita, y dentro de los no cristalinas amorfa tenemos al vidrio y tierra de diatomeas. Para tener esta enfermedad es necesario saber saber que la exposición prolongada más el puesto de trabajo va a ocasionar una silicosis. ¿Y cuáles son los sectores laborales de mayor exposición? Principalmente tenemos a la minería, pero también tenemos a la fundición, a la demolición, cerámicas, canteras, excavación de túneles y también chorros de arena. Es importante saber los factores de riesgo. Dentro de esto es importante saber la intensidad y el tiempo de la exposición a este polvo inorgánico. Asimismo, los factores individuales, tenemos a los factores genéticos, antecedentes de tabaquismo o historia previa de tuberculosis o también otras enfermedades como el POC. Vamos a verlo, por favor. Las pequeñas partículas. Bueno, ahorita vamos a ver, es un pequeño video. Al centro de Dinámico. la Bueno, la patogenia. ¿Cómo se da esta silicosis?
pues tenemos las partículas de sílice que van a ser inhaladas y pues estas partículas que son mínimas de 1 milímetro, pues van a llegar se van a depositar a los alvéolos y también al intersticio pulmonar. Lo que pasa es que cuando están ahí van a ser fagocitados por los macrófagos, lo cual estos macrófagos no van a poder eliminar el sílice. Es más bien, los macrófagos van a liberar factores que atraen a los fibroblastos, van a liberar radicales libres y también liberan enzimas lisosómicas, lo cual van a desarrollar una fibrosis. Asimismo, en los alvéolos se van a formar, en alvéolos y en el intersticio pulmonar van a formar nódulos silicóticos de tamaño de 2 a 3 milímetros. Gracias, por favor. Las pequeñas partículas de silicio se desplazan a los sacos alveolares a través de las vías aéreas más pequeñas. En los alvéolos, las partículas de silicio son absorbidas por las células inmunológicas denominadas macrófagos, capaces de destruir los cuerpos extraños en el cuerpo con enzimas especiales. Desafortunadamente, en lugar de que los macrófagos destruyan estas partículas, el silicio es letal para estas células inmunológicas, que liberan enzimas al morir. Cuando son liberadas, estas enzimas actúan como un irritante para los pulmones e inician un proceso inflamatorio. Cuando esto ocurre, unas células especiales denominadas fibroblastos se desplazan y comienzan a depositar tejido fibroso alrededor de las partículas, formando nódulos de tejido cicatrizal en los pulmones. La formación de tejido cicatrizal termina reduciendo el intercambio de oxígeno en los pulmones y causa una dificultad para respirar que empeora en forma progresiva. Otros síntomas de la silicosis pueden incluir dolor en el pecho y una tos seca y áspera que puede causar sangrado. Ok, ahora vamos a ver una muestra de microscopía óptica. Bueno, en la anatomía patológica acá podemos observar los nódulos silicóticos, como se puede visualizar. Estos nódulos silicóticos van a estar compuestas por capas concéntricas de colágeno y tienen una forma de bulbo de cebolla, como podemos observar en esta muestra. La forma simple, van a haber nódulos que van a estar dispersos, pero con el tiempo estos se van a unir y van a dar la forma complicada o la fibrosis masiva progresiva, que estas van a ser masas mayores a 10 milímetros y pues van a estar ubicadas en las vértices y pueden cavitarse. Cuando la exposición es muy intensa, puede provocar una silicoproteinosis, que van a ser infiltrados celulares difusa y acumulación intraalveolar de material proteináceo. Como ven, los asteriscos van a mostrar el material proteináceo. Los nódulos silicóticos van a predominar los lóbulos superiores y el lóbulo medio también. Dentro del cuadro clínico, recordemos que va a haber dos formas de silicosis, una forma aguda y una forma crónica. Dentro de las formas de evolución aguda, vamos a tener a la silicoproteinosis. Esta va a tener un tiempo de exposición menor a 5 años, de 1 a 3 años, y pues va a cursar con disnea, insuficiencia respiratoria progresiva. Dentro de la silicosis acelerada, va a tener un tiempo de exposición de 5 a 10 años y va a cursar con disnea progresiva, una tos persistente que puede estar acompañada de expectoración, o sin expectoración. También hemoptisis, insuficiencia respiratoria, pero esta va a ser más progresiva. Dentro de la forma de evolución crónica, vamos a tener a la silicosis simple y también la silicosis complicada, que va a ser la fibrosis masiva progresiva. Dentro de la silicosis simple, esta va a ser asintomática, va a tener un tiempo de exposición de 10 a 20 años. La silicosis complicada también va a tener un tiempo de exposición de 10 a 20 años, va a ser más sintomática, va a haber tos, disnea tardía, dolor torácico, hemoptisis, que puede ser leve y repetida. Dentro de la auscultación se van a escuchar roncus y sibilancias, sí va a haber obstrucción bronquial y también crépitos posterobasales.
Dentro del análisis de sangre vamos a tener una velocidad de sedimentación globular aumentada. Esto se da porque, como hemos visto, mayormente esto se va a dar en la silicoproteinosis, porque va a haber una acumulación de proteína, más que todo el fibrinógeno, que va a hacer que acelere, que aumente la sedimentación de los glóbulos rojos. Por eso va a haber un aumento de la velocidad de sedimentación globular. Asimismo, también va a haber factor reumatoide positivo y anticuerpos antinucleares, porque la silicosis no solo daña el riñón, también daña el sistema inmune. Ahora, dentro de las alteraciones funcionales, en la espirometría, las formas simples van a tener una función pulmonar normal, las formas complicadas van a tener un patrón restrictivo o mixto, como ya lo mencionó mi compañero, porque puede haber un patrón obstructivo, porque estos pacientes con diagnóstico de silicosis que tienen antecedentes o son consumidores de tabaco, pues van a presentar un patrón obstructivo. Ahora, dentro de unos 10 a 15% hay respuesta broncodilatadora positiva, lo cual indica la presencia de hiperreactividad bronquial asociada. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a ver hallazgos radiológicos, tanto radiografía de tórax como la tomografía. Acá podemos visualizar una radiografía de tórax que va a ser posterior-anterior. Se van a visualizar grandes conglomerados, como podemos observar, silicóticos que van a ser periiliares, de aspecto pseudotumoral. Acá también vamos a observar nódulos difusos en ambos campos pulmonares. Ahora, esta es una radiografía de una silicoproteinosis. Como podemos observar, va a tener una forma de alas de mariposa. Es por eso que esta puede tener similitud con el edema pulmonar, pero por eso es importante saber la historia ocupacional del paciente. Ahora, tenemos la tomografía. Acá podemos observar, esta es una tomografía de una silicosis avanzada en fase de fibrosis masiva progresiva. Podemos observar los nódulos silicóticos tanto en los lóbulos superiores como medio. Esta tomografía es también una tomografía de silicoproteinosis. Vamos a poder observar innumerables nódulos centrolobulares bilaterales. Y bueno, en este caso, los ganglios iliares y mediastínicos se van a hipertrofiar y también se van a calcificar. Y en la tomografía van a tener una muestra de una forma de cáscara de huevo. Y pues este asterisco es el nódulo silicótico. Siguiente, por favor. Bueno, este es un cuadro resumen para poder recordar que la silicosis va a tener dos formas, tanto crónica como aguda. Acá tenemos la crónica simple, ya hemos hablado que el tiempo de exposición va a ser mayor a 10 años, de 10 a 20 años. La característica de estas, en la radiografía, es que los nódulos van a ser menor a 10 milímetros y va a ser asintomática. Y la función pulmonar va a ser normal. En la crónica complicada, de 10 a 20 años, mayor a 10 años, en la radiografía se van a mostrar masas mayor a 1 centímetro. Los síntomas, como ya lo hemos mencionado, disnea, tos, esta puede presentar un patrón mixto o ya puede ser obstructivo o restrictivo, es variable. Y dentro de las agudas tenemos a la acelerada, de 5 a 10 años, que van a presentar nódulos y masas de rápida progresión, disnea, tos, también un patrón mixto. Y la aguda o la silicoproteinosis, que va a ser de 1 a 3 años, menor a 5 años, que va a tener un patrón encinar bilateral, presenta disnea, insuficiencia respiratoria y hasta puede llegar a la muerte. Y pues dentro de la función pulmonar, un deterioro rápido. Dentro de sus complicaciones vamos a tener a la tuberculosis, que, bueno, la silicosis va a predisponer a una tuberculosis pulmonar y nosotros tenemos que darnos cuenta si el paciente presenta pérdida de peso rápidamente, fiebre, sudoraciones, toda la clínica de tuberculosis. También dentro de las complicaciones tenemos a las enfermedades autoinmunes, esclerosis sistémica, lupus eritematoso sistémica, el síndrome seco, que quiere decir que las partículas de sílice llegan a las glándulas salivales y también a las glándulas salivales y a las lagrimales.
También puede haber hipertrofia ganglionar mediastínica, cáncer de pulmón, bronquitis crónica, EPOC y afección pleural. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cómo llegamos a esta patología? Pues principalmente estos criterios, que son la historia laboral de exposición de ácido cristalina, recordando la intensidad y el tiempo de exposición. También el estudio radiológico con los hallazgos característicos que ya hemos podido observar. Exclusión de otras enfermedades, por ejemplo, como mostraba, ¿no?, la radiografía de la silicoproteinosis, que puede asemejarse a un edema pulmonar. También isoplasmosis, también enfermedades intersticiales difusas de pulmón. Ahora, dentro del tratamiento, como ya lo mencionó mi compañero, no se va a disponer un tratamiento efectivo para revertir las lesiones o frenar su progresión, pero sí podemos manejar los síntomas y también las complicaciones. Bueno, dentro de la prevención vamos a tener la prevención primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria se basa en mantener los niveles de polvo respirable en el ambiente laboral dentro de los límites que marca la legislación. La secundaria es que está dirigida a sospechar y diagnosticar la enfermedad en fases iniciales y a prevenir las complicaciones. Y la prevención terciaria consiste en tratar de frenar la progresión tanto de la enfermedad como de las complicaciones. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a hablar sobre la neumoconiosis del trabajador de carbón, o también llamado antracosis o la enfermedad del pulmón negro. El carbón es un mineral de color negro que contiene principalmente carbono, pero no solo carbono, también azufre, oxígeno, nitrógeno o hidrógeno. Va a tener diferentes tipos. Dentro de esto tenemos la antracita, que va a contener más carbono en un aproximado del 98% y por eso tiene mayor poder fibrosable. Y la hulla y lignito va a tener menor contenido de carbono, pero también ocasiona esta enfermedad. Y también el grafito, que va a ser derivado del carbón calentado. Bueno, dentro de los factores de riesgo tenemos a los trabajadores en minas, extracción de carbón mineral, almacenamiento, utilización y producción de negro de carbón, cortadores de carbón, fabricantes de grafito, etc. Dentro de la patogenia tenemos que estas partículas de carbón llegan también a los alvéolos, van a ser fagocitados por los macrófagos y estos macrófagos se van a llenar de pigmento negro. Por eso se les van a denominar como macrófagos antracóticos. Y estas se transportan a los ganglios linfáticos, bronquiales e iliares, donde se deposita el pigmento. Por eso que se puede observar así, ¿no?, los depósitos de carbono que se ven negro. Bueno, si hay una acumulación crónica del polvo, va a haber una liberación de los mediadores inflamatorios, lo cual van a estimular a los fibroblastos. Por eso van a llegar a formar nódulos fibrosos y una fibrosis progresiva, que va a reducir la elasticidad pulmonar y la capacidad respiratoria. Sí, por favor. Bueno, dentro de su anatomía patológica podemos observar, este va a ser un corte de un ganglio linfático traqueal y pues se observan los depósitos de carbón en el citoplasma de los macrófagos, ¿no? Como se ve, todo lo negrito. Y las lesiones anatomopatológicas va a ser la mácula, que van a ser la acumulación de los macrófagos cargados de polvo de carbón, los nódulos, que van a ser lesiones fibrosas negruzcas, como podemos observar, y las masas de fibrosis masiva progresiva, que van a ser grandes áreas fibrosadas que van a predominar en los lóbulos superiores y segmentos posteriores. Dentro del cuadro clínico también va a haber una forma simple y una forma complicada. Dentro de la forma simple, esta llega a ser asintomática, pero si presenta síntomas puede ser la tos, una disnea leve. Y en la forma complicada, la fibrosis masiva progresiva pues presenta una disnea progresiva, la tos, una insuficiencia respiratoria y también la melanoptisis, que es la expectoración negra por cavitación de las masas. Y pues acá tenemos una radiografía donde podemos visualizar múltiples opacidades, ¿no?, que van a ser los depósitos de carbón.
Ahora, dentro de las complicaciones pueden llegar a realizar a causar una fibrosis pulmonar difusa, infecciones respiratorias crónicas, una insuficiencia respiratoria e incluso un cor pulmonar crónico. Dentro del diagnóstico es importante la historia ocupacional detallada, una radiografía de tórax o también una tomografía donde se van a mostrar nódulos densos, opacidades y en casos graves masas fibróticas. Y también una broncoscopía que puede observarse la pigmentación negra en la mucosa bronquial. Y en casos, si es necesario, una biopsia pulmonar, donde se visualizan, ¿no?, los macrófagos con pigmentación de carbono. Y bueno, en el tratamiento también no hay un tratamiento específico, pero sí preventivo, lo cual es evitar la exposición al polvo de carbón con el uso de mascarillas, suspender el hábito tabáquico y también oxígeno, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, continuando, tenemos las enfermedades pleuropulmonares causadas por el asbesto. Bueno, para empezar, el asbesto también es conocido como el amianto y va a ser un mineral metamórfico constituido por silicatos agrupados en forma de fibras, como se puede observar en la imagen. Tenemos tres tipos de exposición principalmente: la ocupacional, la doméstica y la ambiental. Dentro de la ocupacional tenemos que, como tal, la exposición en el lugar de trabajo puede ser, por ejemplo, en lugares donde fabrican lo que son tejas, también frenos para los carros. Esta puede ser de dos formas: la directa por manipulación o de forma indirecta, que va a ser por exposición. Dentro de la doméstica tenemos por inhalación de fibras, puede ser, por ejemplo, por algún familiar que trabaje en los lugares que mencioné, que puede traer en su ropa las fibras de asbesto y bueno, en la casa va a haber la exposición. O también puede ser por materiales que hay mismos, que hay dentro de la casa, ¿no? Por ejemplo, paneles aislantes térmicos que estén deteriorados porque están botando asbesto, entre comillas, ¿no? Y dentro del ambiental, que tenemos las fibras, la exposición a fibras de asbesto por el mismo aire ambiental. Dentro de las afecciones respiratorias tenemos dos tipos: las benignas y las malignas. Las benignas son más numerosas que las malignas y son más frecuentes. Dentro de las más frecuentes tenemos, por ejemplo, lo que son las lesiones pleurales, dentro de las que tenemos las placas hialinas, de las que ya voy a hablar más adelante. También tenemos como tal la asbestosis, que es lo que vamos a desarrollar más íntegramente. Y bueno, también tenemos, por ejemplo, la atelectasia redonda, que también se puede presentar en un caso de asbestosis. Y dentro de las malignas únicamente tenemos el mesotelioma maligno pleural y el carcinoma broncopulmonar, que son más incrementadas en pacientes fumadores. Bien, entramos a la asbestosis como tal. La asbestosis viene a ser una enfermedad pulmonar intersticial difusa producida por la inhalación de fibras de amianto o de asbesto, como les mencionaba. Su tiempo de latencia va a ser de 15 a 20 años, es decir, el tiempo que va a demorar la sintomatología en presentarse en un paciente desde la exposición es de 15 a 20 años. Dentro de su patogenia, vamos a empezar con la inhalación de las fibras de asbesto por las fosas nasales, ¿no?, o la boca. Estas van a migrar hasta los alvéolos. Dentro de los alvéolos, los macrófagos van a intentar fagocitarlas, pero como son unas fibras bastante inertes y también resistentes, no van a poder degradarlas. Es entonces que los macrófagos, entre comillas, mueren, y al morir van a liberar, por ejemplo, citocinas proinflamatorias como la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, también factores de crecimiento o radicales libres y enzimas lisosomales, muy similar a la patogenia de la silicosis. También en la muerte de los macrófagos van a liberar lo que es la ferritina y la hemosiderina, que ahorita les voy a explicar en qué nos va a ayudar eso, o bueno, perjudicar. Y a su vez también va a generar lo que es inflamación crónica intersticial, una lesión del epitelio alveolar y estimulación de los fibroblastos, que estos van a depositar colágeno en el intersticio pulmonar, que es al final lo que más daña, ¿no? Porque va a generar que nuestro pulmón sea rígido y va a generar también una disfunción respiratoria. Ahora, les mencionaba que cuando los macrófagos mueren, también van a liberar lo que es la ferritina y la hemosiderina, y estos dos, bueno, hierro y proteínas como tal, se van a formar alrededor de los fibroblastos, se podría decir, de las fibras de amianto o de asbesto, y van a formar lo que son los cuerpos ferruginosos, que al final son los que vamos a observar en la microscopía óptica, que es, por así decirlo, el hallazgo histológico característico de esta enfermedad, ¿no? Entonces, dentro de la anatomía patológica tenemos también que vamos a encontrar un patrón similar a la neumonía intersticial usual, y característicos los cuerpos ferruginosos que les mencionaba, que son estos de acá, ¿no?, que son las fibras de asbesto como tal, rodeadas por proteína y por hierro. Siguiente.
Bien, dentro del cuadro clínico de la asbestosis está caracterizado por una disnea de esfuerzo que va a ser progresiva. También tenemos tos seca, opresión centrotorácica, crepitantes que van a ser más audibles en las zonas basales y axilares. También tenemos acroplaquias, aunque esta es una sintomatología un tanto más tardía, de aparición tardía. Y en casos mucho más graves tenemos ya la presencia de insuficiencia respiratoria y también un cor pulmonar. Dentro de la imagenología tenemos de primera mano la radiografía de tórax, ¿no? Que va a ser caracterizada por presentar pequeñas opacidades irregulares, reticulares o reticulonodulares. Y en fases avanzadas vamos a tener un patrón lineal extendido a ambos campos, en su mayoría en la zona media o en las bases, y también se puede observar en un caso más avanzado el bordamiento de lo que es la silueta cardíaca y también los bordes diafragmáticos. Dentro de la tomografía computarizada, lo que vamos a observar son opacidades subpleurales, redondas o ramificadas, y también lo que se pueden observar las líneas septales, intralobulillares o incluso un patrón en panel. También lo que es característico de la tomografía computarizada, por ejemplo en esta imagen observamos la reticulación periférica basal en las flechas señaladas. Y en este otro lado tenemos lo que es el engrosamiento subpleural también. Y bueno, dentro del diagnóstico, al igual que la silicosis, va a estar regido por 3 criterios. El primero son los antecedentes de exposición al asbesto o al amianto. El segundo es el patrón intersticial radiológico, como les mostraba. Y el tercero va a ser la exclusión de otras enfermedades que pudieran provocar un cuadro clínico radiológico también similar a este. En caso de que haya la duda de la enfermedad, se puede hacer lo que es un lavado bronquialveolar. Y en este vamos a encontrar cuerpos y fibras de asbesto. Específicamente, para que se diga que hay la presencia de fibras de asbesto, se dice que tendría que ser un cuerpo de asbesto por mililitro. Pero en caso de que no se encuentren estas fibras de asbesto en el lavado bronquialveolar, tampoco descarta la exposición como tal al asbesto. Y en caso de que se encuentre, solo confirma su exposición, más no la enfermedad como tal. Okay. Dentro del pronóstico, en realidad puede seguir progresando a pesar de que ya haya cesado la exposición al asbesto. No está ligado al grado de afectación según las técnicas de imagen, porque incluso puede haber casos, entre comillas, graves, que las placas o tomografías salgan normales. También en estadios avanzados aparece lo que es la insuficiencia respiratoria crónica y también el cor pulmonar crónico. También puede estar asociado a lo que es un cáncer del pulmón, y esto va a estar también ligado directamente a pacientes fumadores, ¿no? Al tabaquismo. Y aquí es donde se encuentra el efecto multiplicador que se le llama, porque estos pacientes fumadores van a tener una mayor predisposición a desarrollar un carcinoma broncogénico. En cuanto a tratamiento, en realidad carece de un tratamiento específico para la asbestosis. Más que todo son medidas preventivas. Por ejemplo, la prevención y cese de la exposición. También se pueden realizar controles médicos periódicos en trabajadores que ya están expuestos a este material. Y bueno, en caso de ser fumador activo, abandonar el tabaquismo, ¿no? Para evitar el desarrollo del carcinoma broncogénico. Dentro de las lesiones pleurales tenemos benignas y malignas. Las malignas, como ya les mencionaba, que únicamente estamos al mesotelioma, pero dentro de las benignas tenemos 3 características: las placas pleurales, la fibrosis pleural y la atelectasia redonda. Dentro de las placas pleurales, estas van a ser el desarrollo más común en realidad. Es casi más de un 50% de probabilidad de que un paciente que tenga asbestosis desarrolle placas pleurales. Estas van a estar ubicadas en la pleura parietal, específicamente puede ser en la zona costal, mediastínica o diafragmática. Y son engrosamientos fibrohialinos que pueden calcificarse también. Estos no van a contener los cuerpos ferruginosos que les mencionaba anteriormente. Y bueno, suelen ser bilaterales mayormente, pero en caso de ser unilaterales van a estar en predominio del lado izquierdo. Se dice que es un poco más por el mecanismo de mucociliar, de flujo mucociliar que hay a nivel del lado izquierdo, que es menos intenso, se podría decir, que el lado derecho. Es por eso que predomina en el lado izquierdo. Y bueno, estas también se van a llamar hoja de acebo por su similitud con la imagen. Por ejemplo, estas de acá. Estas son las hojas de acebo y estas serían las lesiones pleurales que se pueden encontrar en los pulmones. Y bueno, algo también característico de las placas pleurales es que estas no van a alterar en sí la función pulmonar. Después tenemos la fibrosis pleural difusa,
que esta, a diferencia de las placas pleurales, va a afectar a lo que es la pleura visceral. Esta va a tener, en su mayoría, no van a tener márgenes bien delimitados, a diferencia del anterior. Y va a estar caracterizado porque son depósitos de colágeno paucicelulares con hiperplasia de células mesoteliales en la pleura. Y bueno, estas van a estar observadas como líneas periféricas que van a estar distribuidas en forma horizontal, llegando casi hacia la pleura parietal, a la pleura del pulmón, ¿no? Que también va a estar engrosada. Y finalmente tenemos las atelectasias redondas, que estas van a estar ocasionadas por una reacción pleural inflamatoria. O sea, cualquier factor externo que nos genere alguna reacción pleural puede desarrollar atelectasia redonda, pero en su mayoría es por exposición a asbestosis. Y bueno, estas son caracterizadas por ser una masa redondeada en contacto con la pleura. Y algo también característico en la imagenología de la tomografía, específicamente de la atelectasia redonda, es la cola de cometa, que van a ser el arqueamiento de los bronquios y de los vasos también, acompañados de la atelectasia como tal, ¿no? Y también se puede observar en placas de tórax, pero el hecho de encontrarlas es un tanto más difícil. Por ejemplo, en esta placa que tenemos de acá, que es en esta placa que tenemos acá no se observa en realidad mucho, pero estaría ubicada en esta zona inferior, en la base izquierda. Pero en una placa lateral un poco más observable, ¿no? Que sería en esta zona. Continuando con la exposición, vamos a hablar del tema de lo que es la silicatosis, ¿no? Eso es algo diferente a la silicosis. Definiendo esto, viene a ser enfermedades pulmonares causadas por lo que viene a ser la inhalación de los silicatos distintos a las leyes. Se clasifican dentro de las neumoconiosis como enfermedades pulmonares por inhalación de polvo, ¿no? Dentro de esto hay agentes típicos como vienen a ser el talco, la mica, el carolín o la plaga de Fuller. Algo característico de esto del talco, da la enfermedad por neumoconiosis por talco, de acuerdo a la actividad que está arraigada a esta, da en lo que son las fábricas de cerámica, pintura, papeles, cosméticos o también productos farmacéuticos, ¿no? A la histología se logra observar lo que es la presencia de un granuloma de cuerpo extraño o formas mixtas. En la radiografía presenta lo que es un patrón nodular con placas pleurales y también un patrón intersticial, ¿no? Sí hay contaminación por amilato. Hablando de lo que es el carolín, tenemos que esta es una enfermedad causada por la neumoconiosis del carolín, y la actividad laboral arraigada de esto viene a ser la industria cerámica, las fábricas de ladrillos, papeles, fármacos y también de manipulación del caucho. A la histología de esta enfermedad, al momento de hacer la prueba, se logra encontrar lo que es los granulomas, los nódulos, tanto fibrópticos, intersticiales a nivel pleural, ¿no? En la radiografía se logra observar lo que es un patrón nodular reticular, tanto en los lóbulos inferiores y medios. En lo que viene a ser lo que es el agente mica o flogopita, vermícula o muscovita, tenemos lo que es, esto está causada por la neumoconiosis de mica. En la actividad laboral arraigada de esto es el aislamiento eléctrico, térmico, lubricantes y también personas que estén ligadas a la construcción, ¿no? En la parte histológica se logra encontrar lo que son los nódulos de fibrosis intersticial y un patrón nodular y de tipo reticular, ¿no? Tanto en los lóbulos inferiores. La inhalación de cualquiera de estos silicatos suele causar lo que es una neumoconiosis, como ya lo estamos hablando. Puede ser también por polvo mixto, ya que este mineral es habitualmente contaminado por el silicio, el asbesto u otros minerales que estén también en estos mismos. Hablando específicamente de lo que es la radiografía y la tomografía, podemos observar en lo que es la primera imagen un patrón intersticial micronodular de manera bilateral y también una presencia de lo que son los conglomerados pariliares, ¿no? En la tomografía se puede ver lo que es un patrón intersticial micronodular de manera bilateral y también líneas fibrosas con áreas encefalomatosas. Siguiente. Continuando con lo que es la beriliosis, esta es una rara enfermedad granulomatosa multisistémica, afecta predominantemente a los pulmones. El agente causal de esto viene a ser lo que es la inhalación del polvo, vapores o sales metálicas ligadas al berilio, ¿no? El mecanismo de esto viene a ser el resultado de una respuesta inmunológica que desencadena por exposición misma directa al metal.
De acuerdo a la exposición y epidemiología, esta se da en lo que son los usos industriales del berilio. Tenemos como que es un metal ligero y de gran resistencia, ¿no? Se utiliza en lo que es la industria nuclear, aeroespacial, industria electrónica y también de la producción cerámica. En los tipos de enfermedad que puede producir hablamos de una neumonitis aguda, una neumonitis intersticial crónica, causada por lo que es la beriliosis, ¿no? Continuando con lo que es la latencia y la prevalencia, afecta aproximadamente lo que es el 1 al 20% de los trabajadores expuestos a esto, y el periodo de latencia o presencia de esto se da de 2 a 15 años aproximadamente. De acuerdo a lo que es la clínica y los criterios diagnósticos, se puede confundir con una sarcoidosis, porque tiene el mismo patrón radiológico, si se podría decir así, y la presentación clínica e histológica es muy similar a esta misma, ¿no? Como le decía, y la clave de esto viene a ser la presencia de los granulomas de tipo sarcoideo no caseificantes y el infiltrado mononuclear que se puede encontrar en esta misma. A los criterios diagnósticos esenciales tenemos como el antecedente de exposición laboral, el test de proliferación lipocítica o en sangre LDA o que salga positivo, y los hallazgos histológicos compatibles con estos mismos. El manejo terapéutico, la medida principal prioritaria, es el cese total a la exposición del berilio, o también el uso de glucocorticoides, que recién, está en controversia esto. A lo que es la presentación radiológica, tenemos lo que es la presentación de linfonodopatías de manera bilateral. Hay radiopacidades reticulonodulares y lo principal es el granuloma no gaseoso, ¿no? O infiltrado monocítico del tejido pulmonar mismo. Hablando de otras enfermedades de neumoconosis por metales, estas vienen a ser de tipo pulmonares intersticiales causadas por la inhalación misma de los polvos metálicos, distintos al sílice, al amianto o al berilio. La clasificación de esta se da por metales inertes, por ejemplo, lo que viene a ser la siderosis, la oritosis o la estanosis, ¿no? En lo que viene a ser la neumoconiosis reactivas de tipo tóxico, tenemos el ejemplo de lo que es la enfermedad por metales duros, y continuando con lo que son los metales inertes y cuadros específicos, tenemos lo que es la siderosis, que es la inhalación del hierro. Esto distinto a lo que es una aneurosis de origen endógeno, ¿no? La actividad laboral, que puede ser la actividad de pulido, soldadura, fundición, minería, metalurgia, y al nivel histológico podemos encontrar una marca. Hablando de lo que son las radiografías, hay presencia de lo que son los nódulos hiperdensos. Hablando de lo que es la baritosis, hay un agente de inhalación del bario, y la bauxitosis, que viene a ser la inhalación de bauxina o aluminio, y la estaniosis, que es el polvo de estaño, ¿no? En la neumoconiosis por metales duros, el agente causal viene a ser la inhalación del cobalto, presente en lo que son las aniaciones metálicas, a menudo con el tungsteno o el titanio. En la presentación clínica, cosa con un cuadro propio de lo que viene a ser las enfermedades intersticiales difusas del pulmón, y en la histología se logra encontrar, se caracteriza por una neumonía intersticial de células grandes, un agente de cobalto de extracción por tungsteno o titanio, y actividad laboral o fabricación o procesación de tallas. A nivel radiológico podemos ver que la afección puede ser fibrótica intersticial por metal duro, y se observa lo que es las radiopacidades, tanto lineal, difusa y aspecto de panal de abeja, ¿no? O panalización. En lo que es la prueba de LVA citológica, esto viene a ser un caso de alveolitis de tipo macrofágico mononuclear de células gigantes por la exposición a metal duro. Siguiente, por favor. Hablando de lo que viene a ser enfermedades pulmonares de tipo ocupacional por inhalación de gases, ya sea por vapores o humos, el mecanismo de esta es la vía inhalatoria de los vapores o gases o humos mismos que estén expuestos, y concentración elevada habitualmente de manera incidental, ¿no? El efecto de esto causa lo que es una enfermedad respiratoria aguda con un potencial cronificado, y en la clasificación por solubilidad es la presentación clínica, depende de la solubilidad misma del agente para las vías aéreas. El ejemplo de esto tenemos un amoníaco que es predominante en lo que son las vías respiratorias superiores. El efecto agudo viene a ser una traqueobronquitis o la presentación de esa, y en la presentación es una escasa vía aérea inferior, a salvo de lo que es la exposición persistente. En los agentes poco solubles tenemos el efecto de la vía inferior. El ejemplo de esto es el dióxido nitroso, que causa lo que es la irritación y puede inhalarse que se percibe por el efecto inmediato, ¿no? La exposición de esto. El efecto agudo grave, que es la bronquiolitis, el edema pulmonar, el daño alveolar difuso,
que se puede cursar con una insuficiencia respiratoria aguda grave. En las alteraciones crónicas posagudas son reversibles, pero pueden causar ciertas secuelas y cronicidad. Estamos hablando del síndrome de disfunción reactiva con las vías aéreas, una neumonía organizativa, bronquiolitis constrictiva y fibrosis pulmonar, ¿no? La exposición de esto de manera crónica a los aerosoles se puede dar también por los aceites minerales o lubricantes, asociado a cuadros subagudos que evolucionan con fibrosis pulmonar. Siguiente. Continuando con lo que es el síndrome del edificio enfermo, definimos este como un conjunto de efectos para la salud en un número no habitual de personas, en un número habitual de personas que solamente trabajan o conviven en un solo edificio, ¿no? El descubrimiento de esto está descrito desde la década de los 60. La condición se presenta por lo que viene a ser en edificios con escasa ventilación o de ventilación deficiente. La atribución a esto viene a ser la exposición generalmente ocupacional a una atmósfera mala o mala calidad de ambientación. Los factores contribuyentes, tenemos a esto lo que es el origen de la mala calidad del aire, ya se mencionó anteriormente, y se liga a lo que viene a ser los sistemas de ventilación artificial defectuosos o inadecuados o que tengan mal mantenimiento. También la proliferación de aparatos de oficina, ¿no? Como la sobrecarga de ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, que solamente estén asignadas en una sola habitación. A esto los contaminantes agentes biológicos por exposición al humo del tabaco y la iluminación de sistemas fluorescentes o la parte iluminativa misma. Al criterio diagnóstico distintivo de esto viene a ser la evolución de los síntomas. La aparición tiene a aparecer durante la jornada laboral y mejora significativamente cuando abandonas el lugar de trabajo, ¿no? Siguiente. Bien, y para terminar con el tema de la exposición de neumoconiosis, tenemos la exposición a las mareas negras. Hay casos a nivel internacional muy conocidos. En el 2010, por ejemplo, en el Golfo de México, en Japón en el 2007 y en el Perú en el año 2022, donde se registró un derrame de petróleo u otras sustancias en Perú cada 3 días en promedio, ¿no? Y eso hace referencia a la exposición a las mareas negras, a esta inhalación de los vapores que produce el petróleo, derramado a nivel del mar en este caso. Que muy aparte de afectar el sistema respiratorio, toda la biodiversidad también se ve afectada, ¿no? En enero del año 2022, el mar de Callao fue epicentro de uno de los desastres ambientales más grandes de la historia del Perú. Casi 10.397 barriles de petróleo, lo que equivale a 1.652.990 litros de combustible de la empresa Repsol que administra la refinería de la Pampilla, se derramaron en el agua. La consecuencia fueron devastadoras, murieron animales, plantas, fue muy afectada toda la costa chalaca, limeña, sufrieron una contaminación sin precedentes. Las repercusiones directas de la salud a unas personas que están sometidas a esta exposición en un determinado periodo de latencia. Recordemos que las características comunes hasta ahora de todas las neumoconiosis, como introducción, lo mencionamos, es el periodo de latencia entre la exposición al agente causal y la aparición de los síntomas. En este caso, las repercusiones directas que tienen la salud respiratoria, por ejemplo, los gases pueden llegar a irritar las vías respiratorias superiores, en este caso, a nivel de la garganta, a nivel de los pulmones. La tos y dificultad para respirar. Se pueden presentar síntomas como tos, un patrón obstructivo, las sibilancias, la sofocación, una neumonía química, eso es también importante. En casos graves, la inhalación de vapores o el paso de líquidos a los pulmones puede provocar una neumonía tipo química. Mareos, se reportaron mareos en personas expuestas a los hidrocarburos durante las labores de limpieza, frente a exposición de vapores en este caso, el petróleo. Siguiente diapositiva. Y ahora vamos a comenzar con una serie de preguntas. Tenemos algunas golosinas para que respondan bien. Levantando la mano. La primera dice: la silicatosis es causada por la inhalación de silicatos distintos a un mineral específico que suele contaminar el polvo. ¿Cuál es el mineral excluido de la definición principal de silicatosis pura? Asbesto. Todo lo demás va a pertenecer a la categoría. Entonces, hay mica, hay caolín, hay talco. Entonces, esa es la definición de silicatosis, ¿no? Una neumoconiosis, pero excluye al asbesto como agente causal. ¿Cuáles de los siguientes criterios es esencia para el diagnóstico de
de biliosis crónica, además de la exposición previa y hallazgos históricos. Está difícil. Está difícil. A ver. Levanten la mano. A ver. Test de proliferación. Positivo de sangre en lavado molecular. Los gases y vapores de poca solubilidad, también hemos mencionado en lo que es ciertas exposiciones a gases con alta solubilidad, pero en este caso está preguntando por una poca solubilidad. Ejemplo, el dióxido nitroso. Son particularmente peligrosos porque penetran profundamente en el árbol bronquial causando. Las de alta solubilidad no presentan el mismo patrón, en este caso de lesión, que las baja o poca solubilidad. ¿Cuál sería la respuesta? Levanta de la mano. La respuesta. ¿La C? D tampoco. Levantando la mano. Bronquiolitis, pneumopulmonar y ¿cuál es la característica clínica epidemiológica clave que ayuda a diferenciar el síndrome de edificio enfermo de otras enfermedades? Hace poquito lo mencionó mi compañero. Es una característica importante, ¿no? El someterse a ciertos ambientes en este tipo de síndrome de edificio enfermo. Levanta la mano. Los síntomas aparecen al entrar al edificio y mejoran al abandonarlo, al dejar la exposición. Siguiente pregunta. A ver. Sí. En la radiografía de tórax de un paciente con silicosis, el hallazgo más típico es el primer tema. Levanta. No los pequeños de 1 a 10 milímetros. En promedio de 2 a 5 también se puede presentar. Y las lesiones en cáscara de huevo por la hipertrofia o las adenopatías que ya mencionamos. Ese es mi ¿Qué hallazgos histológicos caracteriza a la antracosis? La antracosis es la neumoconiosis por inhalación de carbón. Levante la mano. Ya, acá. Acumule los ojos con cuidado. No tenga miedo, chicos. Esa es la expectoración que presenta la melanoptosis. La última. ¿Cuál es una de las lesiones pleurales benignas? Porque también hay malignas a nivel de la asbestosis. Ahí estamos fácil. Placas pleurales. Gracias. La profusión. El tipo de infiltrado específicamente de la neumoconiosis en el pulmón se llama profusión. A ver, miren acá. Entonces, recuerden que la profusión se mide en la radiografía. Por eso la OIT tiene una serie de plazas que nos habla de la lectura de la neumoconiosis. Entonces, neumoconiosis, por definición etimológica, es polvo en el pulmón. Ya para eso, y si quieres identificar específicamente cuál polvo es, le pones el apellido: silicosis, asbestosis, cisticercosis, etc. Pero como no tenemos, al menos en los mineros, si son mineros de carbón, pues tenemos. Pero el sílice, que es una de las sustancias más abundantes en el mundo, la mayoría de las neumoconiosis van a ser cisticercosis. Sin embargo, hay que buscar el apellido. Ahora, la profusión habla de cuánto de ese polvo hay en el pulmón. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo tiene una serie de placas que dice que es una neumoconiosis 11012233. ¿Recuerdan que la animación lo leímos? Entonces, ¿tienes un plumón? No. Miren, voy a dibujar allá. Acá hay plumón, ¿no? Sí. No, ahí no. No hay. O sea, en cama. No está paredita. No está paredita. A ver, ponlo. Esto está como solo para ver. Acá. Mira, no importa, lo voy a buscar acá para que lo entiendan. No, pero Tiene lectura de eso. igual para que. O la ñorita como de todo.
miren. Entonces, cuando yo tomo la placa, sí se lee la neumoconiosis, la clasificación o la estratificación de la neumoconiosis en el pulmón. Si yo tengo 0, 0 menos significa no es y 0 es normal. Dentro de la trama pulmonar casi normal. 0,1 significa no es, pero tal vez sí de un primer grado. Igualito, el 1,0 es sí es, estoy más seguro que sí es, pero tal vez no. Entonces, cuando nos mandan a leer las radiografías en medicina ocupacional, tenemos que leer. 1,1 significa que sí hay estos puntitos, son la cantidad de polvo en el pulmón, que lo vemos en la radiografía pequeños. Por ejemplo, acá se nota muy bien, miren estos. Entonces, no, acá hay varios puntitos. Yo acá no tengo dudas de que hay puntos e incluso calcificaciones y masas calcificadas. Entonces, acá le voy a poner nombre y apellido, por lo menos la cantidad de la profusión. Estoy segura que es incluso 1 o tal vez 2, 1/2 o 2. Y acá no tengo más dudas, parece incluso una TB miliar, por eso la neumoconiosis es el diagnóstico diferencial de TB miliar. Entonces yo podría decir, esto es una TB miliar, pero si tengo un paciente, no sé, que trabaja en mina y ya tiene 20 años de trabajar en mina, yo a este paciente le hago su PK, le hago su tomo todo, y entonces al final concluyo que es neumoconiosis. No hay duda, yo podría ponerle un 2 o 3, incluso porque todo ápico pulmonar está tomado. Entonces yo voy a leer 2,1, 2,2 o 2,3. O sea, estoy segura en un grado 2, pero podría ser un grado 1. Estoy segura en un grado 2 y sí, estoy segura en un grado 2. O estoy segura en un grado 2 y tal vez un grado 3. O sea, la lectura no podría leer un 0/3. O sea, eso sería aberrante. Porque no estoy segura, pero estoy segura que es severo. No puede ser, ¿no? Siempre es muy cerquita. Y eso va a depender de cuánto polvo existe en el pulmón. Además de leer la cantidad, ahora tengo que saber si es PQR o STU. P, redondito, chiquitito, de 1.5 milímetros, bien redondito. Los PQR son redonditos y depende del tamaño. Los UTU, los RTU son amorfos. Miren cómo depende del tamaño, pero también son amorfos. Luego voy a ponerle el segundo apellido, si es A, B, C, si tengo estas placas de calcificaciones, estas placas calcificadas grandes. ¿No? Entonces yo tengo que saber leer mi neumoconiosis para poder yo definir si es una neumoconiosis 1,1-PQA. Así se lee la neumoconiosis. Y para eso la OIT nos da placas, porque nadie lo tiene en su cabecita. Yo cuando leo OIT tengo que leer la placa 1 y comparar, y comparar, y comparar, y comparar. Y luego eso va a un segundo ojo de un radiólogo experimentado y así salen las conclusiones de las neumoconiosis, porque es un tema tan delicado, por todo es juicio. Ustedes como trabajadores, digamos, ingeniero civil, que se van a una obra del aeropuerto y están expuestos a polvo, obvio todos usamos EPPs ahora, con filtro N99, por lo tanto el polvo deberíamos de filtrar y hay algunos filtros especiales para vapores. Quiere decir que nosotros, como empresa, tenemos que proteger al usuario. Sin embargo, el 90% de nuestros trabajadores son informales. Minería informal, construcción informal, tejas, ladrillos, pulido, chancapiedras, los areneros, toda la población es informal en el Perú, por lo menos todavía tenemos muchos. Hay muchos pacientes que vienen con unas radiografías bien calcificadas y todo el pulmón malogrado solo por estar expuesto, digamos. Mi tío mi tío me ha llevado, hemos cargado cemento, hemos cargado 100 bolsas de cemento, hemos trabajado y mi pulmón ya se filosa. Lo que entra no sale. Ya lo dijeron ustedes, si yo absorbo polvo inorgánico se va a engullir dentro del macrófago, eso va a llamar fibrosis, no hay qué tratamiento le voy a dar al paciente. Yo puedo controlar un poquito la fase inflamatoria con corticoides y bajar, pero nunca le voy a quitar el polvo. Por eso es que ustedes cuando se van a su salud tienen que educar, use su mascarillita y no es pues un pañuelo que se ponen acá y eso es suficiente. Saques el pañuelo y sigues lleno de polvo tu nariz.
más, ¿no? Entonces nuestro sistema educativo es tan pésimo que seguimos teniendo neumoconiosis en el Perú en gente joven. Y eso le lleva a la falla respiratoria crónica, a la enfermedad crónica, a la hipertensión y toda su vida del joven frustrada porque nunca nadie le previno que solo debe usar un misero, ¿no? Algo más en neumoconiosis. La clasificación ya la dieron sus compañeros según el factor de riesgo, el cual está en el diagnóstico, el VAL, y no hay tratamiento. Doctor, ¿y qué lo así correctar el examen? Claro, doctor, porque no entraría. Sí, les estoy explicando claramente. No. Porque eso no lo vamos a miren el tamañito del té, el tamaño del tubo, el tamaño del este. No, solamente necesito que lo tengan como cultura general, porque ustedes cuando lean sus artículos les van a poner neumoconiosis 1.1, P, de repente sobre Q, porque nunca hay un patrón único, a veces es mixto, y con la A. Y ustedes van a decir, no, ¿qué se va a eso? A mí no me han enseñado. Perdónennos. O ustedes van a irse a la mina, pues muchos de ustedes van a ser serum en zonas mineras y les van a decir, a ver doctor, una plaquita en los estos. Pues ustedes facilitos, pero me tienen que esperar las reglas, ¿no? A ver, bien, ¿alguna duda de neumoconiosis? A ver, las últimas, un tallercito de chistes, a ver. Vamos, el que llega tarde hace sus chistes y no se va ahorita. ¿No voy a qué? ¿Dónde lo voy a qué? Ahí voy a...